Buenas, buenas noches, iglesia. Bueno, nos vemos aquí nuevamente haciendo el estudio bíblico sobre 1 Samuel. Hoy vamos a estar viendo la parte de David cuando perdona la vida de Saúl. Entonces vamos a recordar que David está en una parte, en un desierto. Él tuvo que huir al darse cuenta que efectivamente Saúl seguía detrás de él y que habían matado todos los sacerdotes y todo esto, por lo que le había dado ayuda a David. Saúl mandó matar a todos los sacerdotes, que fueron 80 sacerdotes, solo uno quedó vivo, que fue el que pudo escapar ese día, y que vimos que era el nieto de Elí. Ya más adelante veremos qué sucederá con el nieto de Elí, pero él fue el sumo sacerdote de David durante el tiempo de su reinado, mientras estuvo él. Entonces, aquí vemos que vino el mensajero de Saúl para darle aviso cuando ya lo tenían rodeado, recordemos que ya lo tenía totalmente rodeado a David y a sus hombres. Saúl tenía con su ejército rodeado a David y a sus hombres, pero entonces llegó una noticia de que los filisteos estaban atracando, estaban combatiendo contra Israel, y entonces a raíz de eso Saúl tuvo que abandonar la persecución, y una estrategia que Dios usó en ese momento para que David pudiera escaparse porque lo tenían ya cercado. Entonces, de esta manera, Saúl se regresó con su ejército para atacar a los filisteos que estaban allá en la guerra con los de Israel. Luego vemos aquí el capítulo número 24, en donde dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dijeron nuevamente que David estaba en el desierto de Engadi. Engadi quiere decir fuente de cabrito, porque habían unos peñascos muy grandes en donde las cabras, son esas cabras monteses que van saltando por toda la parte de las piedras y todo, por eso se llama fuente de cabrito. Y allí habían muchas cuevas, eran bastantes las cuevas. Pero entonces dice acá que en un momento estaba allí adentro en una de las cuevas, estaba David y con sus hombres, y resulta que entró allí a esa misma cueva sin que se diera cuenta que habían personas allí, o sea, que estaba David y los hombres. Entró, aquí dice la palabra en el número 3, en el versículo 3, para que entendamos: cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl a ella para cubrir sus pies. Este cubrir sus pies significa, él se sentó, como esos eran huecos, se inclinó bien hasta abajo, o sea, acurrucado, como se dice, para hacer sus necesidades. Lo dice no hacer sus necesidades, lo dice cubrió sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en rincones de la cueva, como que estaban allí como en un refugio, estaban refugiados en ese momento. Y los hombres de David creyeron y le dijeron a David que al ver allí a Saúl, dijeron: no, Jehová nos ha entregado ya a Saúl. Pero David dijo que no lo fueran a tocar. Sin embargo, David cortó la orilla del manto de Saúl. Él después estaba supremamente arrepentido, porque tocar la orilla del manto significaba tocar a la persona. Entonces su corazón se turbó ante la situación que estaba de haberlo hecho, y dijo: Dios me guarde de poner la mano sobre el ungido de Dios, porque realmente nosotros nunca tenemos que tomar venganza ni manejar las situaciones como nosotros queramos. Si Dios ha puesto a una persona
para dirigir una obra en una iglesia, tenemos que respetar hasta que Dios saque a la persona y ponga a otra persona, pero tiene que ser que venga de parte de Dios. Lo mismo sucede en el trabajo. Si en el trabajo tú tienes tu jefe, tienes que tener que cuidado de hacer lo que no debe ser, o sea, de irrespetarlo, de deshonrarlo, hasta que Dios lo va a mover de ahí también, o te mueve a ti de esa situación. Lo mismo en el hogar, los hijos tienen que aprender a respetar a sus padres, que son las personas que Dios ha puesto como ungidos en ese hogar para poder dirigir a los hijos. Y así sucesivamente tenemos que aprender a entender las jerarquías que Dios ha puesto, las autoridades que Dios ha puesto, tenemos que respetarlas. Y Dios nos llama, en el Nuevo Testamento nos dice que respetemos las autoridades y que oremos además de todo por ellas. ¿Sí? Que tenemos que orar ¿por qué? Por nuestro presidente que está al frente, por todos los gobernantes que están ahí alrededor, para que Dios les dé sabiduría, para que ellos puedan escuchar también el consejo que venga de Dios a través de hombres piadosos. Luego dice luego acá, que al salir, dice en el 8, también David se levantó después y salieron de la cueva y dio voces detrás de Saúl. Saúl salió de la cueva común y corriente y David salió detrás de él a una distancia prudente. Le decía, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra, o sea, le hizo reverencia como al rey, como tal. ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea, él le dice, ¿usted por qué quiere escuchar a las personas que están llevándole cuentos que no son? Y eso puede suceder también. Claro está que sabemos que David Saúl ya venía envenenado en su corazón con mucha envidia que tenía, porque David era el nuevo rey que sería después de él como sucesor, y eso lo tenía muy mal a Saúl, porque su hijo Jonathan no ocuparía ese lugar. Y desde ahí le empezó la envidia, además porque Dios le dio mucho respaldo a David en las guerras que tenía que ir a enfrentar, y eso le molestaba a Saúl, aun cuando beneficiaba al pueblo de Israel, y beneficiaba al reina, él era el rey, entonces estaba beneficiando el pueblo de donde él era rey, pero eso le producía un malestar muy grande de verlo a él cómo surgía, y eso no le gustaba porque la gente empezó a darle reconocimiento. Y eso pasa también a veces, que cuando empezamos a escuchar que otros empiezan a reconocer a determinadas personas y no nos reconocen, empezamos a tener un malestar dentro de nosotros. Pero recordemos que Dios en su momento también nos deja ver, Él sabe qué está haciendo en cada situación. Él trabaja con nuestro carácter y Él siempre en su momento dice que nos pondrá ante el que sea, ante gentes de autoridad y todo, nos dejará ver y nos exaltarán. Entonces, nosotros no tenemos que estar buscando la manera de ser exaltados y de buscar a ver que el reconocimiento, no. Dejémosle que Dios de eso todo se encarga el Señor. Sencillamente nosotros aprendamos a ser humildes, sencillos, de corazón, como dice la palabra, y le dejamos al Señor que Él sea el que pueda obrar en cada situación. Entonces dice aquí en el versículo número 9, que lo voy a leer todo hasta el 22. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las porque ya te dejas aconsejar mal? He aquí que han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Claro, él le mostró el corte del manto, como quien dice, mire, yo pude haberlo matado y no lo hice. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. O sea, reconociendo esa gran autoridad, como lo acabamos de decir. Y vamos a leer un momentico aquí el Proverbios 15. Proverbios 15:1.
Los proverbios son muy importantes de leer porque ellos nos traen enseñanzas muy grandes de comportamiento, de cómo obrar en determinadas situaciones. 15.1 dice, ¿aquí qué pasó? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué hizo David ahí? Tuvo una blanda palabra, o sea, aplicó la palabra, no creando en Saúl una actitud de ira para poder reaccionar, sino fue muy menguado, muy tranquilo, y le dijo, por eso le dijo, ¿cómo voy a tocar yo al ungido del Señor? De ninguna manera. Y muy suave también le mostró que si hubiese querido matarlo, lo hubiera matado, pero no lo hizo por temor a Dios. Así de que él le estaba mostrando con eso que él no era su enemigo, que en ningún minuto era su enemigo. Entonces dice acá, vamos a leer en el 11, y mira, Padre mío, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. O sea, yo pudiendo hacer esto, no lo hice, pero tú sin embargo sigues ahí, perseverando, insistiendo en qué, en acabar mi vida. Juzgue, dice aquí en el 12, juzgue Jehová entre tú y yo, o sea, Dios como árbitro, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Entonces, ¿de quién es la ira? ¿De quién será la venganza siempre? De Dios. Él pagará lo que nos corresponde a nosotros y lo que le corresponde a otro. Dios siempre dice que lo que nosotros tenemos que recibir, lo tenemos que recibir. Y lo que los demás tienen que también recibir, también lo van a recibir. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos que porque yo sí esto, entonces a este, no. Tranquilos que Dios siempre se encargará de cumplir las cosas en su debido tiempo y en su momento. Él es paciente, recuerden que Él es paciente dando espera a que las personas se reconvengan de las situaciones. Luego dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Era un proverbio que había de ese tiempo. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? O sea, se muestra David aquí de una manera tan humilde. O sea, tú estás persiguiendo al que va a ser el rey. No, él no se puso como el grande. ¿Tú a quién estás persiguiendo? ¿A una pulga? ¿A alguien que como tan insignificante cuando tú eres el rey? Entonces él, luego aquí dice en el 15, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. O sea, también le está mostrando él, David a Saúl, que su dependencia es hacia el Señor, es por el Señor y que el Señor será el que será el juez en esa situación y que quien lo defenderá no será ni Jonathan ni ninguno de los hombres, sino el Señor mismo será el encargado de defender a David. Y así debe ser en cada una de nuestras vidas también. Nosotros tenemos que aprender a confiar en que en un momento dado hay situaciones en que quedamos sin palabras, en donde no sabemos ni qué decir, pero Dios sí sabe qué hacer. En esos momentos en donde nosotros realmente no podemos entrar a actuar, dejemos que sea Dios quien pueda hacer las cosas. Aprendamos a depender en esos momentos de Él. Entonces dice en el 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. O sea, le está diciendo ya Saúl, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano.
O sea, Saúl está reconociendo en este momento, no, pero desde el 16, vamos a leer porque desde el 16 lo dice. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl le dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Por qué? Porque estaba a una distancia. Entonces me imagino que David le estaba hablando fuerte para que llegara la voz hasta donde estaba Saúl. Y por eso le dice, alzó su voz y dice: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. O sea, reconoce que en ese momento perfectamente podía haber matado a Saúl y se acaba el problema y toma el reinado, pero lo que decía David, el tiempo tiene que hacerlo, es el Señor, Él tiene que hacer las cosas, no es a la fuerza que tomamos el poder ni nada, tenemos que aprender a descansar en el Señor, porque ¿quién hallará a su enemigo y le dejará ir sano y salvo? Le dice todavía Saúl. ¿Cómo? Si yo soy tu enemigo, ¿quién le dejaría que esto sucediera? Dejarlo salir sano y salvo. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, aquí esta parte importante, como yo entiendo que tú has de reinar, o sea, en este momento está más que claro para Saúl que el reinado lo tendrá David. Y le dice por eso, y ahora que yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en una mano firme y estable, júrame, le está pidiendo que se comprometa, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces vemos aquí que que está haciendo Saúl un reconocimiento muy claro de que el reinado lo va a tener David. Y le dice, cuando tú estés en ese reinado, por favor, no te olvides de mi descendencia, no la ignores. Entonces David juró a Saúl, dice aquí el 22, y se fue Saúl a su casa. David y sus hombres subieron al lugar fuerte, que es la parte montañosa, donde está, que es la parte más alta. Y de esta manera pues podemos ver también cómo David ha crecido en la fe y ha ido siendo formado en la aflicción. Eso nos pasa a todos. Nuestra fe va creciendo en medio de la aflicción, porque en muchos momentos tenemos que aprender a depender única y exclusivamente de Dios, en donde no hay nada más que hacer. Y David le juró, al jurarle que él preservaría a su familia, eso se cumple con el hijo de Jonathan, que es Mefiboset. Eso lo vamos a ver más adelante, que era un hijo de Jonathan que era lisiado de los pies. Y en su momento, cuando ya había muerto Saúl y también Jonathan, él recordó ese juramento y trajo a la mesa a Mefiboset. Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Entonces vemos aquí cómo nos enseña David a aprender a esperar en el Señor, aprender a confiar en Él, aprender a no tener venganza por cuenta nuestra, dejar que Dios sea el que vengue la causa y que Dios sea el que haga la justicia. Y ahora vamos al capítulo número 25, que es David y Abigail, la esposa, que era la esposa de Nabal, un hombre muy rico. Entonces, después de que murió Samuel, porque aquí ya la muerte de Samuel se dio, todo Israel lo lloró y entraron en una gran aflicción por su muerte, lo querían mucho, además había sido un hombre muy entregado
y de parte de Dios que habló siempre y todo, y muy entregado a su pueblo. Fue sepultado en su casa en Ramá, que era donde vivía Samuel. Y David, después de esto, se fue para el desierto de Param, que era una región desértica al sur de Judá, y tal vez para alejarse, lo hizo, o sea, más lejos se fue para alejarse de Saúl y no tener mayores problemas con él. Cerca de Maón había un pueblo llamado Carmelo, que era una tierra de muchas viñas, viñeros en donde se sembraban muchas uvas. Y allí vivía un hombre llamado Nabal, era un hombre muy rico, tenía grandes riquezas, tenía ganado y tenía sus viñedos también. Pero era un hombre supremamente necio y era un hombre muy insensato. ¿Qué es una persona insensata? Una persona insensata es una persona imprudente, que no mide sus palabras, que no mide consecuencias. Y vamos a mirar por qué se describe a Nabal de esta manera. Abigail era su esposa, era una mujer muy bonita, era una mujer muy inteligente y fue muy diferente a cómo actuó su marido en un momento dado cuando David iba a hacer una petición. Nabal era descendiente de Caleb. Recordemos que Caleb fue uno de los que fueron a mirar las tierras, a juzgar la tierra cuando Samuel le dijo que fueran, no fue Josué, le dijo que fueran y miraran la tierra para ver si realmente había que poseerla, que qué tal era, cómo, que Caleb fue uno de los que vio y dijo, volvió creyendo y diciendo, hay gigantes, hay todo, pero Dios nos los entregará. Entonces, vemos por qué hace referencia aquí, porque Nabal no actuó de una manera prudente, inteligente, no piadosamente ni nada, mientras que Caleb fue un hombre muy piadoso. O sea, espiritualmente había una gran diferencia, caminaban de manera diferente, uno como un hombre de fe y el otro nada que ver. David envió a unos hombres para pedirle ayuda porque estaban en el desierto, tenían hambre, tenían sed, y mandó uno de los hombres adelante para pedirle ayuda, que si por favor le podían dar comida, que ellos habían estado cuidando allí, mientras tanto también su ganado. Pero Nabal no quiso brindar esa ayuda, lo cual enojó terriblemente a David y se dirigió hacia la casa de Nabal, pero con una muy mala intención. De manera que cuando la esposa se enteró de lo que había hecho Nabal, ella salió adelante, mejor dicho, a buscar a David, le salió en el camino y se lo encontró y le pidió perdón, lo alabó en sus batallas, le reconoció que sería el próximo rey y que no fuera, que su soberbia y su mal genio que tenía no fuera a tomar venganza contra su marido, sino que dejara que esa venganza fuera de parte de Dios. Le llevó los presentes que él necesitaba, o sea, le aplacó totalmente el genio con el cual David iba enfurecido, prácticamente quería ir a acabar la vida de Nabal. Entonces vamos a leer aquí el versículo 32 al 35. Del 32 al 35, ¿qué fue lo que aconteció acá? Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. O sea, ahí vemos las intenciones que tenía David, que no eran muy buenas, pero alaba ¿qué? A una mujer prudente, a una mujer virtuosa, a una mujer que sabía que lo que había hecho su esposo no era correcto, sin embargo no quedó en una pasividad, porque a veces hay mujeres que quedan en una pasividad ante situaciones que los hombres han hecho, digamos, han tomado muy malas decisiones, como fue en este caso Nabal. Ella dijo, no, vamos a corregir esto. Y salió ella y hizo todo lo contrario. Por eso vemos que David le alaba su inteligencia,
su razonamiento y agradece que ella haya salido a estorbar su camino para no derramar sangre, no matar a su esposo. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mejor dicho, como él iba con el ejército, las personas que trabajaban con él y todo, lo que pensaba era que acabarles prácticamente. Dice, y recibió David de su mano lo que se había traído y dijo, sube en paz a tu casa, mira que he oído tu voz y te he tenido mucho respeto. O sea, David respetó a Abigail y volvió Abigail a su casa, se regresó. Cuando ella se encontró con David, no fue cerquita de su casa, ella salió camino adelante antes de que llegara a la casa. Entonces se regresó a su casa y allá había un banquete que Nabal ya tenía preparado y el corazón de Nabal estaba muy alegre, se había embriagado, dice aquí la palabra que él se había embriagado y a raíz de eso le dio un ataque que lo paralizó y murió a los 10 días de esa parálisis que sufrió. Digamos que fue como queriéndole dar un infarto o no sabemos si fue un derrame cerebral porque quedó paralizado y a los 10 días murió. Pudo haber sido un derrame que lo dejó postrado y terminó su vida a los 10 días. David inmediatamente al enterarse de esa situación vio la venganza que Dios había hecho realmente, con la venganza que él tenía, pero él vio cómo Dios vengó esa causa en ese momento. Y permitió que esto, para que no cometiera él con su cólera, lo que hace, miren los momentos de cólera, ¿a qué nos pueden llevar? ¿Cuántas equivocaciones, las situaciones de cólera nos puede llevar a una equivocación muy grande y arrastrar muchas situaciones? Y David aquí reconoce que Dios le ayudó que no fuera a cometer semejante situación. David, ¿qué hizo entonces? Vio una mujer inteligente, era muy bonita, ¿y qué hizo? Regresó por Abigail, a quien la tomó como esposa. Recordemos que él ya tenía una esposa, que era Mical, la hija de Saúl. Y David también tomó como esposa a Ahinoam de Jezreel como la tercera esposa. Esto no es de alabárselo a David, desde luego que no vamos a alabar que él haya hecho esto, porque Dios no creó la poligamia. Dios creó fue un hombre y una mujer únicamente, no que tuviera bigamia o poligamia, mejor dicho, de ahí en adelante era la poligamia. Más mujeres, lo cual David en eso sí pecó grandemente, que eso se verá más adelante. Entonces, aquí dejamos hoy el estudio bíblico en el capítulo número 25. En este momento vemos que David queda con 3 esposas y bueno, vamos a ver qué pasa en el versículo número 26, porque también es muy interesante en el capítulo 26, porque la pelea no se acaba, la lucha sigue, pero vamos a ver qué sucede en el próximo capítulo. El Señor les bendiga y una feliz noche.